si ni siquiera la entiendo? Fijaros, ver en el ser interior, ¿verdad? Le dice Jesús a Pedro, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino que las ves como las ven los hombres. ¿Cómo tú por ti mismo puedes querer hacer la voluntad de Dios y agradar? Con tu naturaleza humana aquí no podemos. El mismo Espíritu le dice que Él tiene que estar intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces orará contrario a lo que nosotros oramos? Pero yo le digo, no lo dejes de hacer nunca, Señor, por favor. No me conceda jamás las oraciones que yo te haga, que no me convengan. Por favor, Señor. Porque si digo hágase tu voluntad es porque me fío de ti, no de mí. Porque además lo que es de tu voluntad, tu palabra lo dice, y yo así lo creo, que tú lo vas a dar. Por tanto, nos damos cuenta de que el ser humano internamente es incapaz, ¿verdad? Entonces, también eso tiene que ser transformado. No solamente necesitas el Espíritu Santo para tener el poder, para poder seguir con la obra de Jesús, porque Él la siguió con poder, con señales poderosas, ¿verdad? Pero también nos vemos que el hombre interior no solamente es incapaz, como le dije a Pedro, tú no ves las cosas como Dios, sino que te das cuenta de que Dios está trabajando para transformar nuestro ser interior. Lo está haciendo el Espíritu. Y tú dile, oye, yo, Señor, quiero servirte mejor. Dice, el que necesite más del Espíritu, que lo diga y lo pida. Porque si vosotros siendo malos dais a vuestros hijos, pero muchas veces no somos conscientes de nuestra debilidad y que si no avanzamos más, dice, Señor, ensancha mi corazón y correré por tus caminos. Y eso es algo que viene de Él. Dice, por tanto, todos nosotros mirando estos textos, los leo rapidito, los conocemos. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso que en nuestro ser interior, todo eso que el Señor nos pide, a la vez también podemos, Señor, ni esto puedo yo hacer sin tu ayuda. ¿Verdad? Y cómo también transforma nuestro interior. Haya en vosotros el mismo sentir. Ay, pero ¿cómo yo puedo tener este sentir? Porque el que tiene al Espíritu Santo, dile, Señor, perdóname. Yo quiero tener el fruto de tu Espíritu. Yo quiero mirar con amor. Yo quiero mirar con misericordia. Yo quiero ser activo en ayudar a otros. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bien, todas estas cosas. ¿Qué nos demuestra todo eso? Que aunque el Señor nos dice, y esos 7 puntos hemos ido tocando, nosotros necesitamos que el Señor haga un milagro en nosotros y que su Espíritu no nos deje de la mano. No nos deje de la mano, porque nos perderíamos enseguida. ¿Eh? Por eso que he recalcado mucho, he hecho mucho hincapié, porque en esta serie cuando te confrontas con lo que el Señor quiere, con lo que el Padre quiere, que nos presenta como a su Hijo, Él eso es lo que quiere, es lo que siempre ha tenido ilusión. Todo el trabajo ha empezado por ahí, quiere tener muchos hijos como su Hijo. Entonces sé que es el trabajo de Dios, me da gozo porque sé que la palabra dice que Él lo acabará, como dice Juan, ahora no se ve lo que somos, pero entonces cuando Él venga seremos como Él es. En ese sentido me da paz. Pero he declarado precisamente para animaros, para no hundir a nadie, para que cada uno se ilusione. Señor, te doy gracias. Me das un día nuevo para ser mejor, para parecerme más a Jesús. Entonces, todo esto verdaderamente, por eso es que dice Pablo a los filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque a veces tú quieres, empieza a decirle, Señor, yo quiero, pero no tengo. Pídele, te puedes sorprender. Hasta los sentimientos. Ahora me estoy recordando, y me sabe mal que no quiero alargarme, cuando era joven, siempre muy generoso. Una vez iba en el metro y había un hombre más blanco que estas paredes, delgado así, digo, a este le queda.
sí, que no tenía porque tenían que operarle, pero no tenía, y me sacó un montón de pasta, un montón de dinero. Era falso. Ese corazón tan tierno, estuve un poco endurecido porque me había engañado, porque luego lo vi otra vez, no se fue a ninguna parte. Y me entró mucha tristeza cuando vi lo que había pasado en mi interior. Y dije, Señor, por favor, devuélveme el corazón de carne que yo tenía por ti. Y fue tremendo, porque hasta me costaba ir por la calle mirando a la gente, ese sentir. Porque hasta en eso lo necesitamos al Espíritu. Hasta para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y para hacerlo como Él quiere que lo hagamos. ¿Verdad? Entonces, además, fijaros bien, vamos a ver, y preparando esto he pensado, digo, vamos a ver, entre Pedro y Judas habría una gran diferencia. Porque hay a veces que no nos damos cuenta de cómo la gracia de Dios trabaja. Entre Pedro y Judas había una gran diferencia. Porque, fijaros bien, dice en Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que puedes ver? Que con todas las torpezas y todos sus fallos y todas las cosas, el Espíritu de Dios, por gracia, está trabajando. Porque es verdad que amaba a Jesús. Todo lo que dijo y no cumplió, lo dijo de corazón. Y la gracia de Dios está trabajando en ti, si no, no estarías aquí. ¿Y qué diferencia había con Judas? Cuando Jesús está hablando en aquel día y le habla a sus discípulos, alguno de vosotros dirá, Señor, pero nosotros hicimos milagros que no era ni siquiera por su fe, porque era mientras Jesús estaba con ellos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, muchos estaban allí, Señor, pero es que yo, porque yo dices, aquel día yo diré, yo a ti no te conozco. Entonces lo primero que ves es que en esta persona no estaba trabajando la gracia de Dios, porque no le había entregado su corazón al Señor. Puedes fallar, puedes fracasar, pero verdaderamente amas al Señor y le has entregado tu vida. Pero este hombre no se lo había entregado. Sí que hay una diferencia, porque la gracia sostuvo a Pedro. Yo he orado por ti. La gracia sostuvo a Pedro, no sostuvo a Judas. No te conozco, no eres de los míos. Por eso es que dice el 666 del Evangelio de Juan. Me hace gracia porque es el 666 del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Señor, yo no entiendo, pero has abierto mis ojos y he podido ver que tú eres. El Espíritu que trabaja en mí me ha hecho ver, yo no te voy a dejar por nadie. Te fallaré, te haré eso, pero me agarro a ti más fuerte que Jacob al ángel, porque tú lo eres todo para mí. Eso es muy importante. Los que iban camino a Emaús iban destrozados. Pero ¿qué hizo la gracia de Dios? La gracia de Dios se puso al lado de ellos. Se puso al lado de ellos. Estaban caídos y los levantó. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Y qué es? Cuando una persona de verdad ama a Dios, se llenaron de gozo. Fueron corriendo de nuevo a Jerusalén. ¿Era lo mismo Pedro que Judas? No. La gracia de Dios estaba trabajando. Incluso para poder hacer. Dijo, Señor, sí, yo te he fallado. Tranquilo, Pedro. Tú harás lo que me has dicho porque yo te voy a dar el poder para tú poder enfrentar la muerte
en mi nombre, cantando como cantaban los que iban allí en las hogueras. Por eso que damos gracias. Luego, por otra parte, el tema de hoy, sí que es cierto que estamos hablando de la incapacidad nuestra de poder. Tenemos poder. Yo no te digo que no. Tengo un trocito de huerto, por eso estoy moreno. Pero escucha, ¿tú sabes la faena que me ha dado a arreglarlo? Uf, ya estoy cansadito. Te estoy hablando de 10 por 10 metros, ni llega, de 7 por 8 metros cuadrados. ¿Qué poder tengo yo? Dios hizo así, ¡paj! No puedo porque tengo el dedo morado, hacer ¡paj! Pero, y creó el universo. ¿Qué poder tenemos nosotros? Ahora dice, mira, para seguirme me necesitas. Pero es que para poder seguir con mi obra, haciendo las obras que yo hacía e incluso mayores, ahí sí que lo que necesitas es el Espíritu Santo. Vale, y ahí es donde ahora empezamos este segundo apartado. La incapacidad del hombre. Quiero hablar un poquito del anonadamiento de Jesús. Porque hay quienes pueden entender. ¿Jesús es Dios? Sí. Jesús podía hacer muchas cosas, Él. Porque sí, sí. Pero Jesús las hacía, no. ¿Por qué? Porque tomó la condición humana como la nuestra. Eso hubiera sido jugar en desventaja. Entonces, en su condición humana, el anonadamiento, es que tuvo que defender para que pueda ser mi ejemplo. Muchas veces no miramos a Jesús como ejemplo. Ya, pero es que Él es Jesús. Perdóname. Él es 100% hombre. Nunca pecó, ni estuvo bajo la influencia del pecado. Ojo, porque cuando se le habla como segundo Adán, el primer Adán era la imagen de Dios antes de pecar. Y ahora el pecado mora en nosotros y nos empuja. Pero Jesús no es una descendencia de Adán, pero no por parte de padre, por tanto es hijo de Dios y el enemigo no puede reclamarle. Todos nosotros estamos esclavos del enemigo. Por eso Jesús ha venido a liberarnos. Pero no es en el caso suyo, aunque le amargó todo el tiempo. Pero en la condición suya humana, cuando haces un análisis profundo, te das cuenta de que todo cuanto hizo en palabras y en obras fue bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Se despojó para ser como nosotros. La palabra lo dice, se hizo esclavo. Una criatura, el Creador se transformó en una criatura. Y por eso, si Él puede, con el Espíritu, sin usar de su divinidad, que Él podía usarla, sino que por la fe, porque no les dijo cuando Pedro se estaba hundiendo o cuando veía otras cosas, no les dijo, ¿por qué no lo habéis hecho? Dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea que ellos podían haber hecho lo que hizo Jesús de haber tenido más fe. Eso es lo que te está diciendo, ¿verdad? Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, eso está en Juan 3:2, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los judíos reconocían que lo que Jesús hacía no era porque él pudiera, sino porque Dios que estaba con él era el que hacía las obras. Es que estamos hablando, ahora estamos en un punto de que Jesús no nos manda a hacer, no manda a hacer su obra, sino sus obras, sin su espíritu. Por eso estoy queriendo aclararte.
Que a veces podemos mirar a otros, pero no a Jesús como modelo, que se me queda grande como modelo. No, perdóname. Puedes mirar a Jesús como modelo. En Hebreos precisamente, correr, y está hablando cómo debemos de correr. Jesús ahora está en el cielo, sí. Autor de y consumador de nuestra fe, sí. Pero dice, como Él corrió en los días de su carne. Ay, yo sí que puedo mirarlo como Él corrió en los días de su carne. Y cómo Él obró, y cómo Él se dedicó. Sí puedo. Y también en Lucas capítulo 22, precisamente se acercan y le preguntan a Jesús. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? O sea, en realidad una de las palabras está hablando de autoridad, porque uno puede hacer algo sin permiso. O sea, primeramente, ¿quién te da el poder y con qué permiso lo usas? Están reconociendo a Jesús, le están reconociendo con qué autoridad y con qué poder tú haces esto, porque en su condición humana, y a veces ahí es donde nosotros podemos, y no nos damos cuenta, dice, como el Padre me envió, yo os envío. Estamos, de verdad, hermanos, esta palabra es de confrontación, es de confrontación. Tenemos que poner en movimiento más nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es con fe que ocurren las cosas, ¿verdad? Por eso es que el mismo Jesús se despojó y la palabra deja bien claro que todo fue por el Espíritu cuanto habló y en su poder. Pero es que también nos dice, no te preocupes, cuando te lleven a los tribunales, yo ya te diré la palabra que tú tienes que decir. Es que vemos ahí, es cierto que dice la palabra que el Padre, que Dios en el Hijo, y hay una diferencia, sí, lo he puesto otras veces y una vez lo dije simplemente porque me estoy acordando ahora. Jesús en el estado, cuando Él estaba en condición de hombre, dice, ¿es que pensáis que yo no puedo orar a mi Padre y pedirle legión de ángeles? Pero cuando ya estaba resucitado, cuando ya estaba glorificado, dice que Él viene con sus ángeles. También se despojó de esa autoridad. También se despojó. Los ángeles suyos tuvieron que ver cómo iba a la cruz y no pudieron moverse por su rey. Entonces, todo eso lo hizo, porque no podía ser nuestro Cordero si no era humanamente como nosotros. Pero vemos que Él, ciertamente, pero en cuanto al Espíritu Santo, en su condición de hombre, dice, porque al que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Es cierto que hay a veces, eso es curioso, porque Dios dice que reparte dones. Y a uno puede darle varios. Pero Dios quiere que todos seamos necesarios en la iglesia. Todos. ¿Te imaginas que yo fuera cirujano? Y aquel pobre que firma con el dedo porque no sabe firmar, le da el don de sanidad y tiene que venir el cirujano a mí. En el nombre de Jesús te sano. Y reparte para que todos lo necesitemos, hermano. Dice que cuando uno se convierte, Dios da, pero a veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos. Por eso, hermanos, Jesús le dio todo sin medida. ¿Por qué? Porque Él lo iba a usar todo al 100% para nuestra salvación. Porque no son para el beneficio propio. Aunque sí se benefició, Menuda esposa que se ha llevado, más hermosa, perfecta, como es la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo no la va a amar? Nos amó cuando aún éramos pecadores.
¿cómo no va a hacer ahora que somos hijos de Dios? Entonces, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud y de esta forma poder reconciliar, exactamente, porque en Él habita corporalmente la deidad. Bien, entonces, pero ahora estamos hablando de algo. Jesús promete. Jesús promete. Porque en Él estaba el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, cuando salió del agua, en un momento determinado, lo bautiza, lo unge para poder hacer esa obra que ha sido encomendada al Mesías. Lo unge. Y luego nos damos cuenta que Jesús también hizo eso con sus discípulos. Entonces, llega la promesa. Bueno, la promesa, que los creyentes, fijaros bien porque Jesús hace mucho hincapié, tal como yo os dije, la promesa del Padre. Pero la promesa del Padre tenía que romper los sellos y validarla el Cristo con su sangre. Y Él fue resucitado. Pero yo vengo a hablaros de la promesa del Padre que está en el Antiguo Testamento. No habla como es que tiene una duda. Esta es sí y amén. Hablo de la promesa del Padre. Va a cumplirse ahora en este tiempo, les decía. En este tiempo se va a cumplir después de miles de años. Como le habló a Eva, pero se está a punto de cumplir, dice Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hay una promesa. Fijaros bien. El Espíritu Santo vendría a los creyentes para que ellos siempre, el Espíritu Santo viene a los creyentes hasta el fin, ya sea hasta que el Señor venga o hasta que ellos se vayan directamente a la presencia del Señor a estar allí en el paraíso. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa del Padre. El Espíritu Santo está en los creyentes. Ya hemos leído antes, vosotros seréis bautizados. Como Juan el Bautista bautizaba en agua, vosotros seréis sumergidos. La palabra es sumergidos en el Espíritu Santo. Rodeados, bautizados en el Espíritu Santo. Y Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y entonces me seréis testigos. Entonces, fijaros, cumplió Jesús. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sí cumplió. Cuando llegó el Pentecostés, que tiene símbolo, la fiesta de las primicias, el ser humano no es cualquier cosa. El Espíritu Santo recibe el espíritu de vida que había salido de Adán y Eva, y por eso murieron espiritualmente, porque sin el Espíritu de Dios no hay la vida de Dios. Desde entonces hasta que Cristo lo gana, sube al cielo y es glorificado, vuelve otra vez a recibir el Espíritu.
el que está transformando para reproducir de nuevo la imagen de Cristo Jesús, como y ellos fueron creados a su imagen. Claro está, que tienen mil trabas con la carne, esta de ahí peleona, ¿verdad? Pero fijaros bien, dice, el Espíritu Santo ha hecho morada, tal como dijo Jesús. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aunque todavía no había ocurrido esto, yo veo que el Espíritu de Dios guiaba a Pedro, guiaba a Juan, guiaba a estas cositas. Sí, había diferencias. Los discípulos siguieron haciendo la obra de Jesús con el poder de su Espíritu. Dice en Hechos, capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico del Salomón. Todos unánimes. El miedoso perdió el miedo, el tímido pidió la timidez, y estaban todos allí como un solo cuerpo, verdaderamente. El Espíritu Santo sigue obrando. No ha cambiado nada, hermanos, no ha cambiado nada. Dice Juan 14:12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Para el apóstol Pablo era una realidad, y también para nosotros. Quizás a veces lo experimentamos, como decía la canción, ¿eh? Cuando ya no aguanto más, Él viene y me socorre. Ahí viene y tenemos experiencias del amor de Dios. Pero es que el Señor nos está diciendo, oye, que yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Que yo te he dado mi espíritu para que puedas seguir con mi obra. Estás como un niño pequeño que tienes que aprender a andar en el espíritu, pero muévete porque eso es, ese tipo de vida es posible, la quiere el Señor, ¿verdad? Entonces Pablo dice, porque por la gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, el poder de Dios en mí. Primeramente, cuando Pablo sale de Antioquía con Bernabé, era el Espíritu el que los había mandado. Mira, entonces esa sensación. Puede ser que a veces uno puede decir, como Moisés, Señor, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy a ninguna parte. Pero es que, ojo como hablamos, porque la presencia de Dios está en nosotros. Ya os lo he dicho a veces, incluso Mónica me habrá oído más veces, un día por la mañana, temprano allí orándole al Señor, Señor, quiero sentir tu presencia, y después de un tiempo pidiendo al Señor tu presencia, algo me habla dentro de mí, dice, pero ¿tú qué estás haciendo por tener mi presencia? Digo, es verdad, se lo pedía por la mañana y luego me olvidaba hasta el día siguiente. Tenía muchas cosas que hacer. Entonces sentí como Dios quería, porque dice también, no os embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Hay que buscarlo. ¿Cómo? Pues cantándole, pues leyendo la palabra, pues confiando, toda una serie de cosas. Bueno, y entonces ya empecé a ser más activo. Pero siempre hay algo que te falta. Y entonces un día le dije al Señor, abro la palabra, y leo la palabra. Dice, Elías vivía en la presencia de Jehová. El Espíritu de Dios está en nosotros. No lo dudes. Y no digas tu presencia, tú andas en la presencia de Dios. Por eso podemos dedicarle las 24 horas, porque no es cuestión de lo que hago, es cuestión de lo que soy, de cómo mi corazón
yo puedo andar en su presencia en todo momento, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, porque no osaría, está en Romanos 15, 18 y 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo habla de cómo él, y dice, y no yo, el Espíritu de Cristo. Y podría seguir con más textos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hasta ahora dices, ¿cuál es el problema? Primero error. Cuando Jesús les pide hacer algo, como Moisés, no puedo. Lo primero es que muchas veces yo me acuerdo de un hermano que le tengo mucho cariño, que nada más convertirse, pegó un cambio en una semana, un cambio, has encontrado a Cristo, todo ha revolucionado tu vida, y él viendo ese cambio dice, wow, dentro de un mes, dentro de un año, y casi como que aquellos que llevan tanto tiempo lo veían, ¿cómo esto verdaderamente, no? Tendrías que verlo después de varios años. Pues no, hermanos. Muchas veces lo que Jesús nos dice, yo no puedo. Ese es el primer error. Pero Él sí puede. Y Él no te ha dicho que tú vayas con tu fuerza ni con tu poder. Entonces tenemos que replantearnos. Ese es el primer error. Verdaderamente poner la fe en movimiento. ¿Cuánta fe? Perdona, ¿sabes lo que te dice Jesús? Si pones tu fe, aunque sea como un grano de mostaza, verás el fruto. Aunque sea como un grano de mostaza. El segundo error, otro error, con relación al Espíritu Santo. No conocerle bien. Muchos no conocen al Señor. Yo he oído a uno decir, tú no sabes con quién te metes. Oye, que yo soy hijo de Dios. Y Jesús allí, que lo estaban matando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando vienen, porque justo en el relato anterior, a pasar por Samaria, Jesús había estado dándoles poder para sanar, para liberar y toda esa serie de cosas, ¿no? Y ahora les mandaba porque les había reñido por falta de fe. Y ahora resulta que cuando pasan por Samaria, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías? No sabes de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a eso. Entonces muchas veces nos damos cuenta de que no conocemos bien a Dios. Y cuando no conocemos bien a Dios, pues lo más seguro es que lo usemos mal. Si nos da el poder, digo, madre mía. Porque le preguntaron a Jesús, ¿quieres? ¿Te imaginas que a ti te dan, como hay algunos dicen, no, si yo soy hijo de Dios, algunas teologías, por tanto, tengo poder para mandar y hacer lo que yo quiera. Pero bueno, ¿tú de dónde vienes? Gracias a Dios que ese poder no se lo ha dado a nadie. Pobres samaritanos, los habrían achicharrado en ese momento. Y todo por una competencia, porque Jesús reprende a todos sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y ahora estos dos hermanos querían demostrar que ellos tenían más fe que otros, porque ellos tenían fe como la de Elías. Vaya para qué va a usar el poder del Espíritu. El poder del Espíritu Santo que está en Jesús y les manda a hacer. Dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que quiera y hubiere de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué pasa? ¿Que la bandera de lo que más fe tienen es todo lo contrario a misericordia? Ese no es el Espíritu de Jesús. Por eso que es importante. Él da su Espíritu, pero Él nos exige y quiere. Su Espíritu también es para cambiar nuestro ser interior, para poder tener sus sentimientos, no solamente el poder, para poder verdaderamente trabajar con Él en sus obras. ¿Verdad? A veces el desconocimiento. Hay desconocimiento. Yo una vez compartí, porque lo he vivido en mi propia carne, con una señora que vino a la iglesia que estaba bautizada, diciendo que ella tenía el espíritu de profecía. Y luego me habla, digo, ¿y cómo salió en ti el espíritu de profecía? Dice, yo era niña, sentí unas ganas tremendas de hacer con la baraja de las cartas un círculo a mi alrededor. Y desde entonces la familia empezó a cogerle miedo, porque adivinaba cosas. Pero el espíritu de profecía y el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, a apoyar el Evangelio para que la gente se convierta, a usar el poder para dar testimonio de que Cristo está resucitado y vivo. No para tonterías, no según para qué cosas, porque el Señor sí puede así decirte. A veces pueden ser tonterías, pero no es para eso. Y esta persona se dedicaba con una de estas de emisora de radio. La gente le llamaba, sacaba dinero y tenía una consulta de tarot. Y el Señor me dio a entender. No todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. En este caso era un espíritu diabólico de adivinación, como la pitonisa. Y muchas veces puede ocurrir. Hay quienes se piensan, por eso es importante conocerme y entenderme. ¿Por qué? Para saber discernir de lo que es del Espíritu Santo y de lo que no es del Espíritu Santo. En ningún sitio de la Biblia pone que sea del Espíritu Santo que se cae y se revuelcan, digo se cae, pero bueno, que se revuelcan allí, sino que eso lo ponen en otra clase de manifestaciones. Hay quienes, muchas manifestaciones que no son del Espíritu, se las achacan al Espíritu cuando no son del Espíritu, como dar gritos, golpearse y hacer cosas de esas raras. No puede ser eso. Entonces, algo muy importante. ¿Quieres ser usado por el Espíritu? Conócelo. Para que sepas de qué espíritu sois. Porque no dice para que seáis, sino es que ya sois. Conoce al Espíritu del cual ya sois, para que no andéis en contra de él. ¿Verdad? Por eso es que, ya te digo, también hay otro error, porque se he dicho errores, hay otro error, que es como hacían los corintios. Porque los corintios tenían todos los dones, dice el apóstol Pablo, pero no tenían el fruto. Eso que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Ellos querían ser los que tienen la sartén por el mango. Y para cada uno de ellos usaban el poder del Espíritu para vanagloria propia y para desorden. Pablo tiene que explicarles, tiene que darles a conocer. Es importante que conozcamos cómo es el Espíritu Santo, cómo piensa, cómo siente, cómo obra, para poder verdaderamente trabajar con Él. Porque muchas veces, ¿verdad? Eso es. Por eso es que ¿y ahora qué? Se nos va el tiempo. ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo acabo yo hoy? Porque hay muchas cosas. Porque el poder del Espíritu se manifiesta, hay dones, ministerios,
toda una serie de capacitaciones que nos permiten hacer lo que no podemos humanamente para poder trabajar con Jesús en su reino. Vale, ahora, fijaros bien. ¿Ahora qué? El Espíritu Santo sigue capacitando a los hijos y a las hijas de Dios para seguir en su obra en este mundo, cambiando la eternidad de otras personas. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A cambiar, a salvar lo que se había perdido, a sacar de la cárcel lo que el enemigo tenía. El plan no ha cambiado, el plan es el mismo. Ahora quiero ir a una palabra, dice en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, es cuando se presenta allí, fue en el Pentecostés. Acabada aquella expulsión, decían, estos están ebrios. Entonces Pedro se levanta y dice, son las 9 de la mañana, no estamos ebrios. Y les explica qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Pero qué pasó allí? Sabéis que según la Biblia, ha empezado un tiempo nuevo. ¿Por qué ha empezado un tiempo nuevo? Porque Cristo ha muerto, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha sido glorificado, porque Él ha enviado su Espíritu, y hasta que Él venga es un tiempo nuevo, donde a la Iglesia le manda que siga haciendo este trabajo de cambiar la eternidad de las personas hasta lo último de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces fijaros bien, porque luego en el versículo 16 y 18 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Claro está, que luego te das cuenta que no es sobre todo. Ahora entenderemos. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sobre todos los que son del Señor. No hay ninguno excluido. No hay ninguno excluido. No dice que todos tengan todo, pero dice que todos los que están, si son mis siervos y mis siervas, serán usados por mi espíritu. Y yo tendré con ellos una comunicación dinámica, sea por sueños, sea por lo que sea. Y en el versículo 36 al 39 de este mismo capítulo 2 dice, sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El peso de la culpa. Se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la gracia de Dios, le quitó la venda y le abrió los ojos. No es por capacidades humanas, es por la gracia de Dios. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, ojo, poner atención, porque no ha cambiado. Y si es lo mismo, yo tengo que comerme esta palabra cuando yo... Ahí los deportistas le llaman la pájara, aquí, la pájara. Cuando se te han quedado, te ha pegado un bajón de azúcar y ya no puedes ni moverte. ¿Ven? Este texto es para que se nos vaya la pájara. Se nos vaya la pájara, ¿vale? Dice, Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Esto está en vigencia. Está en vigencia.
Fue escrito para nosotros. Tenemos un poco que reajustar según la palabra, ¿verdad? En conclusión, vemos que el Espíritu Santo, no digas no puedes. Yo tengo hace muchos años una lucha por algo que me pasó. Iba al Valle de Arán, a una casa que tiene un primo mío allí en la montaña, y de camino paramos en un pueblecito que había unos jardines para comer unos bocadillos que llevamos. Y estábamos allí, y los jardines que había allí, que eran unos cuantos columpios, era un pueblecito chiquito, pero los jardines estaban un poco como a las afueras. Claro, estaba aquí la casa y como había suficiente campo, en una explanada allí había hecho el ayuntamiento unos jardines, y las madres estaban allí con los niños, pero más bien los niños jugando y las madres entre ellas hablando, ¿no? Y yo dije, había que hablarle. Y me sentí que no podía. No había ni el valor. No había... no- y yo le dije, ¿cómo? Ahora yo voy allí, acabo con la conversación que ellas tienen, como un intruso que se está metiendo en medio. Señor, os lo digo de corazón, no me puedo olvidar. Yo no puedo. Y fue decirle, yo no puedo, yo oigo la voz. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Él puede hacer cosas y entregarte el pueblo en bandeja, solo predicar el Evangelio, porque luego te das cuenta que lo hacía cuando Pedro iba por allí. Mira qué casualidad, un paralítico en la plaza, una mujer que se había muerto, una que la querían mucho, 1000 cosas, y todo el pueblo se enteraba y el pueblo se convertía al Señor. Yo sí puedo. Y a mí a veces me ha dicho, bueno, seré, a lo mejor no actué, pues el Señor me estaba preparando para algo que viene, y yo sé que viene y que el Señor va a hacer. Pero nosotros tenemos que ensayar no solamente la tienda, esta de aquí. Tenemos que ensancharle, decirle, es tuyo. Yo no puedo, lo reconozco, pero tú sí puedes. Y lo curioso, tú sí quieres. Y yo quiero. Búscale en ayuno, búscale en oración, búscale, cambia, porque esta palabra sigue siendo para nosotros. Dile, tus hijos, Señor, tu palabra dice que mis hijos, quizás ellos no sean conscientes, pero yo quiero ver, Espíritu Santo, yo he visto allí en el Instituto Bíblico, y disculpar por el tiempo, yo he visto cómo el Señor usa a los niños. No te lo imaginas. Un matrimonio que quería irse de misioneros, lo he comentado otras veces, a un sitio lejano, a un sitio muy complicado, a un sitio donde se juegan la vida, pero tenían un niño pequeño. Este niño pequeño tenía leucemia, ya estaba desahuciado para morir. Le dijo el médico, no le queda mucho, morirá. Y esa noche los padres se acostaron pensando que cuando se levantasen el niño estaría muerto. Pero habían entregado sus vidas, habían entregado todo. ¿Y qué sorpresa se llevaron? No solo no tenía nada. A partir de ahí, antes de que se fueran al campo misionero que querían irse, ya no tenían un hijo que era obstáculo, no sabían dónde está el niño y se lo encontraban en cualquier rincón de la casa, clamando por ese país, siendo niño usado por el Espíritu Santo. Y para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para vuestros ancianos. Ha estado ahí como empolvada, pues desempólvala, desempólvala. Porque
que eso es más importante que cuando vas allí, doctor de no sé qué por la universidad de no sé cuánto. Ese título que tienen los hijos y las hijas de Dios vale más que todo. Jesús te ha dado la autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder tú haces esto? Pues, hermanos, que el Señor os bendiga, que nos pongamos las pilas, porque verdaderamente hay mucho trabajo y sin su Espíritu no podemos. Y no digas, no puedo. Di, el Señor sí puede y nosotros consagrémonos. Que el Señor os bendiga. ¿Sí, chica? Ali, ¿puedes pasar con tus niños? Su hermana Ali. Yo la conozco hace tiempo y puedo decir que el que diga que no ha cometido errores y pecados tire la primera piedra. Pero siempre he visto en ella una madre muy preocupada por traer a su hijo que tenía allí en su país y en el camino ha tenido estos otros dos. Y ahora tiene un problema los que conocen, en caso de, en fin, cosas que no puedo decir porque están los niños, de cosas que hace el marido y cosas donde está mal. Pero ella tiene el problema de que no tiene economía y también, porque si no hubieran hecho las cosas de otra forma y entonces la abogada suya le está diciendo que encuentre un trabajo para que entonces las cartas, como el que juega a las cartas, los comodines del juego, porque no solo miran a ella o miran a él, sino miran cómo puedes tú mantenerlo si no tienes un trabajo. Entonces queremos pedir a Dios que verdaderamente el Señor le esté dando ese trabajo, porque todo está ahí. Dios cambia las tortas de humo. ¿Cómo lo hace Dios? En el caso de la reina Esther, vemos que un malo va y tropieza y cae encima de ella cuando entra el rey y dice, anda, te quiere abusar de mi mujer, a la horca. ¿Cómo cambia en una décima de segundo las cosas? ¿Vale? Por tanto, como iglesia. Padre Santo que estás en los cielos, Sí, Señor. Señor, te ponemos a Aline. Tú conoces todas las cosas, a ti no te podemos engañar. Y te pedimos que hagas según tu voluntad, pero también tú quieres que nosotros vengamos. Donde hay un intercesor, nosotros estamos intercediendo por ella y por sus niños. Es cierto que la situación está ahí, Señor. Tú ves que ella necesita un trabajo. Tú ves que ella quiere encontrar ese trabajo. Y tú ves que ella no quiere perder totalmente a esos niños por causa. La ponemos delante de ti, Señor. La ponemos delante de ti. Oh Dios. No hay mejor mano. No es cuestión de muchas palabras. Es cuestión, Señor, de que pedimos que hagas tu voluntad. Y como hemos leído hoy, yo soy un Dios misericordioso. Yo soy un Dios misericordioso, que tu misericordia esté trabajando en la vida de Aline y de sus hijos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Sí.